Gracias por la espera. Ya lo tenemos al doctor Carlos Traulci en línea directa aquí en Libre Opinión para hablarnos del acontecer en la política nacional. Muy pero muy buenos días, Carlos. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Se te pausó, ahí está. Muy buenos días, Carlos. Un placer, como siempre, estar contigo y con todos los que nos siguen acá en este espacio tan interesante de Libre Opinión. Bueno, Carlos, tenemos bastantes noticias a nivel político y nos gustaría que lo vayas desarrollando, ¿no? Bueno, en realidad hay noticias políticas, pero no sé si son precisamente las que escuchamos todos los días, porque hay temas importantes que van siendo dejados de lado y que realmente tienen que ver con una construcción hacia el futuro de nuestro país. El jueves, en el Congreso de la Nación, un hecho muy importante que fue eclipsado por otro hecho importante, que fue el tema de los beneficios para los monotributistas y para los autónomos. Pero hubo un hecho trascendente, que fue que la Cámara de Diputados aprobó la ley que venía con media sanción del Senado, presentada por la senadora Eugenia Duré de Tierra del Fuego, por la cual se establece la capacitación obligatoria para los funcionarios de los tres poderes de la República en el tema Malvinas y una capacitación permanente. Es decir, que a partir de ahora, a través de esta ley que se ha aprobado el jueves pasado, en la Argentina todos los funcionarios van a tener que tener bien claro cuál es el tema Malvinas, su origen, su realidad, sus fundamentos, cuáles son las acciones que como país debemos llevar adelante. El hablar un solo idioma, todo un pueblo, es muy importante para recuperar la plena soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Así que realmente con mucha alegría he recibido esta novedad y que ha pasado prácticamente desapercibido en la totalidad del pueblo, porque los temas urgentes hacen olvidar también las cuestiones importantes. Así que quiero en este espacio que todos reflexionemos en la importancia de esta ley que el día jueves se ha aprobado en el Congreso de la Nación. Tantas cosas que realmente sin sentido pasan por nuestro Congreso y que cuestionamos, y temas de esta trascendencia que no tengan realmente el conocimiento público duele, pero en última instancia es un tema de suma importancia que a partir de ahora va a beneficiar a nuestro país. Y más teniendo en vista lo que siempre yo les hablo, que somos un país marítimo y sin embargo le damos la espalda al mar. Y estas son acciones concretas que nos van a servir para empezar a mirar el mar. Hemos vivido históricamente de la parte quizás la más pequeña que nos genera grandes riquezas, pero es la más pequeña porque nuestra plataforma continental y nuestro mar son 2,5 veces el territorio continental que tenemos. Así que como país marítimo, esto que ha sucedido el día jueves ha sido un paso de suma trascendencia y me pone muy, muy feliz que así haya pasado. Otro de los temas que, bueno, que es un gran escándalo y que ya muchos inclusive están cansados porque todos los medios de comunicación lo hablan, pero es importante analizarlo y analizarlo quizás también desde otro punto de vista que tiene que ver con los intereses políticos de nuestro gobierno nacional con las dictaduras de América, en el caso concreto del dictador Nicolás Maduro. Fíjense que recién ahora, a partir de todo esto que ha sucedido, gracias a Uruguay, porque si Uruguay no le hubiera impedido al Boeing 747-300M de la empresa venezolana Entrasur su aterrizaje
en territorio uruguayo, inclusive no le permitió pasar por el espacio aéreo, no tendríamos hoy esta novela que se ha despertado y que está dirigiéndose a cuestiones que pueden llegar a ser muy preocupantes para el gobierno nacional. Y empiezan a salir cosas. Y una de las cosas que ha salido y que ha sorprendido y que quizás todavía no está muy difundido, es que hace solo 2 meses la ANAC, que es la agencia encargada de los vuelos civiles, ha hecho un convenio con Nicolás Maduro para que la empresa Conviasa, que es precisamente la que regentea estos aviones de Entrasur, puedan tener mayor frecuencia y circulación en la Argentina. Hace 2 meses. La presidenta de la ANAC es una señora de la Cámpora, Paola Tamborelli. Fíjense ustedes, cómo hace tan poquitito tiempo ya estaba estructurándose todo el andamiaje jurídico para que estos aviones empiecen a aterrizar con mayor frecuencia en la Argentina. Así que miren lo importante de esta decisión que tomó Uruguay para empezar a desandar una madeja de idas y venidas que si no fuera por esto los argentinos no estaríamos conociendo. Y hoy la justicia tiene que actuar, y al actuar la justicia se dispara toda una metodología de trabajo que ya es muy difícil de frenar y de ocultar. Máxime teniendo los medios de comunicación soplándole la nuca al juez y al fiscal permanentemente. Y no sabemos dónde va a terminar esto, pero lo cierto es que no le va a salir gratis al gobierno nacional, quien ha decidido y ha tomado la postura política de ser el vocero de Venezuela, Cuba y Nicaragua, 3 dictaduras que hoy están perjudicando al continente americano. Y como decía el sábado pasado, en la Cumbre de las Américas, nuestro presidente, en una forma lamentable, ha sido vocero de Maduro y ha reivindicado las 3 dictaduras continentales cuando el cuerpo de la Cumbre de las Américas tiene en sus disposiciones la prohibición expresa de participación a todas aquellas democracias que están siendo atacadas por acciones autoritarias o dictatoriales, como son el caso de estos 3 países. Así que el tema del avión iraní venezolano va a traer muchas colas, y si recordamos lo triste que ha sido la foto en la quinta presidencial durante la cuarentena, donde se vio cómo el presidente actuaba a espaldas del pueblo, acá tenemos un nuevo hecho que se suma a esa foto, que se suma al vacunatorio VIP y que ahora nos va a generar todo un entramado seguramente de espionaje iraní-venezolano en la República Argentina. Hechos que venían siendo denunciados ya hace bastante tiempo por Estados Unidos y por Israel. Sin embargo, en la Argentina nada sabíamos porque, reitero, hay un acuerdo político con estas dictaduras y fundamentalmente con los iraníes para llevar adelante una política continental que no tiene ni más ni menos que ver con este pensamiento del socialismo del siglo XXI. Así Carlos. que estos son los temas importantes de esta semana, mi querido amigo. Sí, por supuesto, obviamente que es así, algo también hablamos con la licenciada Juana de los Santos, especialista en temas internacionales, y tocamos muchos temas y muchas falacias que el gobierno trata de diluir de lo que aconteció con el avión. Pero también ha acontecido algo que no se ha difundido todavía demasiado, y es que el presidente Alberto Fernández le sugirió a la empleada de allí de la quinta presidencial, que estuvo presente en esa fiesta. Ella no se acogió al tema resarcitorio que hizo el presidente y su acompañante o su pareja, sino que dijo que ella iba a declarar lo que había pasado y que ella se considera
una empleada y que estaba recibiendo órdenes presidenciales, lo cual hizo que el presidente la citara a la quinta presidencial para sugerirle un cambio de abogado. Lo cual nos llama a que, bueno, cuando hay cosas sucias que se quieren tapar, se recurre tal vez, yo diría, a un aprete. No sé, ¿será así? Bueno, en realidad, este es un instituto que existe en el derecho penal que se llama suspensión del juicio a prueba. Cuando los delitos no tienen una entidad que genere una alarma social y cuya pena no sea superior a los 3 años, o la pena a aplicar en caso de ser condenada la persona sea de ejecución condicional, puede ser utilizada para beneficio del procesado esta figura de la suspensión del juicio a prueba, o también conocido como probation. Ahora bien, en el caso particular del presidente, realmente ha sido un contrasentido que se le haya aceptado la probation, porque no hay duda que este delito que se ha cometido tiene una trascendencia social muy, muy importante, y siendo una figura de un funcionario público, el primer magistrado de la República, la condena a aplicar no debiera ser de ejecución condicional como le podría pasar a cualquier hijo de vecino, porque no es lo mismo el testimonio del primer mandatario que de cualquier ciudadano. Así que ese primer paso ya creo que no ha sido el correcto que ha tomado la justicia, y seguramente las influencias y las presiones políticas ahí tuvieron que ver muchísimo. Sí. Y en el caso particular del resto de los que están procesados, en este caso la señora Pachi, ella tiene que acogerse a lo que es el trámite procesal de la causa. Y si ella no quiere hacer uso de un beneficio como sería este de suspensión al juicio a prueba, significa que el proceso tiene que seguir adelante. Pero acá, ¿qué es lo que tenemos? Que si el proceso sigue adelante, vamos camino a un juicio oral, y en el debate, que es público, se pueden llegar a saber muchísimas cosas que no van a colocar en peligro la resolución del juez que declaró la suspensión del juicio a prueba del presidente de la Nación, pero sí va a generar un escándalo social de tal magnitud que va a perjudicar políticamente al presidente y al oficialismo en vistas a las elecciones del año próximo, teniendo en cuenta que quizás el juicio oral se desarrolla durante el periodo del año 2023 y no en este año. Entonces, el presidente, no me cabe duda, que está desesperado, máxime siendo abogado y conociendo los alcances de lo que puede suceder en un debate oral y público, donde inclusive él puede ser citado a declarar como testigo. Esta trascendencia que puede llegar a tomar esta causa, no hay duda que lo perjudicaría notablemente. Por eso es que hoy es cierto, y esto corre por mi cuenta, que haya verdaderos aprietes con respecto a esta señora y quizás a otros coprocesados en la causa, para que terminen la causa y que esto quede en el olvido y que quede simplemente en las disposiciones establecidas en la suspensión del juicio a prueba, que no solamente es el dinero, sino que también cumplir una serie de reglas que tienen que ver con un tipo de acción comunitaria gratuita que debe hacer la persona, y cumplir ciertas reglas de conducta durante un periodo de un año. Así que creo que el presidente de la Nación y su séquito van a hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que esta señora también se acoja al beneficio de la probation, y el resto de los coprocesados también hagan lo mismo, para que pase al olvido este mal momento que ha tenido el gobierno, que realmente ha sido un acto de burla y criminal hacia la mayoría del pueblo argentino. Vos sabés, Carlos, que cambiando de tema, vi un video que tiene 45 años, y aclaro que al hombre que voy a citar, lo hice en bloques anteriores, no comparto un montón de cosas, ni tampoco pertenezco a su partido, ni nada por el estilo, pero el ingeniero Álvaro Alzogaray, hace 45 años, habló de algo que vos has sacado a la palestra,
y que realmente abrió los ojos de muchos, entre los cuales yo también me incluyo. Y habló que si la Argentina no habla de presente y no habla de futuro, no tiene futuro. Ya hace 45 años decía que la Argentina ya no tenía moneda, que la inflación era galopante, que la educación era fundamental para el crecimiento. También miraba al mar. Realmente yo sé que no tenés formación de UCD, ni mucho menos, y estás muy lejos de eso, pero qué razón hoy de implementar de una buena vez por todas esas políticas de Estado que vos hablás, de una Argentina de, si bien solucionar el presente, pero mirar con un futuro para que realmente tengamos un plan final económico, porque si no tenemos un país, si no sabemos lo que queremos, menos podemos plantearnos un plan económico, ¿no? Para salir del atolladero que tenemos, que día a día la Argentina sigue fabricando más pobres con la inflación galopante que tenemos, ¿no? Ahora, el bienestar de un pueblo no lo podemos medir desde el punto de vista ideológico. No podemos nosotros cuestionar propuestas de desarrollo de un país porque vengan de un sector o del otro. Tenemos que acostumbrarnos a que todas las ideas dentro de la democracia son necesarias para poder juntos transformarlas y llegar a una idea en común que nos abrace a todos los argentinos. Si nosotros empezamos a descartar las ideas por quién la dice o por de dónde viene, evidentemente vamos a seguir en el estado de postración y de sufrimiento en el que vivimos los argentinos. Yo creo que el tema del mar es un tema que ya nuestros prohombres del siglo XIX venían levantando, y si recordamos, el mar fue la puerta de la independencia argentina. Si no hubiera sido por la gran tarea del almirante Guillermo Brown y su flota, la Argentina no hubiera sido independiente, no estaríamos disfrutando nuestra independencia. Entonces, el mar siempre tuvo trascendencia, y cuando nosotros leemos a los distintos dirigentes históricos que hemos tenido en nuestro país, todos le han dedicado una gran atención a nuestro mar, a nuestra plataforma continental. Sin embargo, en los últimos 70 años, podríamos decir, o quizás un poco menos, empezamos a olvidarlo y empezamos a dejarlo de lado. Que no fue un fenómeno exclusivamente argentino, también en el resto del mundo se ha dejado de lado el tema del mar. A tal punto que cuando hoy vemos la realidad, el ser humano conoce menos del 10% de las riquezas de nuestros océanos y de nuestros mares. Es algo que está absolutamente poco estudiado, poco investigado, poco explotado, nuestro mar. Y ahí es donde está la clave de la vida humana, porque la vida de la humanidad comenzó en el agua, comenzó en los océanos. Sin embargo, nosotros dejamos ese hábitat y nos hemos ido a la tierra. Y en lo que tiene que ver con Occidente fundamentalmente, a partir de la era grecorromana en el 300 antes de Cristo, han dejado el hombre, porque el hombre prehistórico usaba todos los recursos de nuestros océanos y de nuestros mares, pero a partir de la era grecorromana empezó a prestarle atención al continente. Y así Occidente y Europa se fue dedicando al continente, salvo los asiáticos, que siguieron usufructuando todas las riquezas de los océanos y de los mares. Entonces, es el momento de recuperar esta visión, más allá de cualquier ideología. Esta es una cuestión de necesidad y de poder sentarnos y definir para los próximos 50 años la Argentina cuál es el rumbo que tiene. ¿Queremos seguir siendo un país excluyentemente agrícola ganadero o queremos incorporar en esta matriz productiva e industrial al mar como un actor protagónico? ¿Estamos dispuestos a que para los próximos 50 años los ejes de nuestro proyecto de país sea el conocimiento, el mar, el campo y el cuidado del medio ambiente? Si decimos que sí, a partir de ahí empecemos a estructurar un programa económico que lo sustente. Mientras tanto, estamos a la deriva. Ya lo vengo diciendo permanentemente. Discutimos planes y programas económicos,
que solamente sirven para la coyuntura, pero que después se esfuman y se esfuman rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay horizonte. Cuando un país, cuando un pueblo no tiene horizonte, carece de futuro. Y la Argentina se viene debatiendo permanentemente en programas económicos que lo único que hacen es mostrar el árbol, pero olvidan que hay todo un bosque detrás. Y por eso la Argentina vive en estas crisis permanentes. Por lo tanto, este debate al cual invito que nos sumemos todos, tiene que ver en pensar esa gran Argentina para los próximos 50 años, esa gran Argentina que nos contenga a todos y que inclusive nos obligue a desarrollarnos poblacional y urbanísticamente de tal manera que lleguemos a ser un país con no menos de 100 millones de habitantes distribuidos armónicamente en todo nuestro territorio para poder ser económicamente viable. La Argentina no tiene mercado interno porque no tiene población. Hay muchos sectores en el país que están desérticos. Es imposible poder pensar en el desarrollo de nuestra industria a grandes escalas con la población que tenemos. Pero también es imposible pensar en un desarrollo de país si no lo pensamos desde una visión global de conflicto. Si nuestro país solamente piensa en el desarrollo, pensando en la unidad de la globalización en tiempos de paz, vivimos exclusivamente sometidos a los grandes insumos que debemos importar. Y la Argentina tiene que cambiar esa visión y pensar en las hipótesis de conflicto para poder construir una industria nacional auténtica que se pueda autosustentar en el 100% de todo su desarrollo. Eso nos va a dar soberanía, eso nos va a dar porvenir y eso nos va a colocar nuevamente dentro del concierto de las naciones en los primeros puestos de los países serios y prósperos, como éramos a principios del siglo XX. No necesitamos un país con anarquía liberal como proponen algunos. No necesitamos un país sin Estado. No necesitamos un país sin moneda. Necesitamos un país con un proyecto claro que nos muestre a todos los argentinos hacia dónde tenemos que ir y donde todos los argentinos lo abracemos confiados y convencidos que ese es el camino que tenemos que llevar adelante. Una política de Estado que no permita cambios y que dé certeza a lo largo de los años hacia dónde vamos. Ese es el camino que propongo y creo que este es el debate que los argentinos debemos dar, dejando de lado las discusiones meramente coyunturales económicas, que van a ser necesarias, pero cuando primeramente se defina el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que propongo y que nuevamente lo planteo es el modelo de desarrollo Argentina Azul. Incorporar entonces protagónicamente al mar, empezando por los 6.816 kilómetros de costa lineales hacia los más de 6.500.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y de mar. Fuentes de riqueza incalculables que permitirá a la Argentina prontamente duplicar su Producto Bruto Interno, generando cientos de miles de trabajos para un pueblo sin necesidades y con capacidad laboral plena. Más clarito, échale agua, diría mi abuela. Realmente, maravilloso, Carlos. Realmente admiro la claridad política que tenés para la Argentina. Más allá de las ideologías de pensamiento, es algo que realmente es entendible. Y espero que le entre en la cesera a los congresistas, porque algo sencillo y fácil es el desarrollo. Complicado lo hacen cuando quieren de alguna manera imponer un pensamiento que no es la realidad. Y como vos decías, necesitamos 100 millones de habitantes y la Argentina tiene una tasa de natalidad negativa y encima aumenta la pobreza. Es todo al revés de lo que tenemos que hacer. Pero lo que vos Así es. decís es muy clarito y creo que se están cayendo las vendas y redes, de una buena vez por todas. Y que la gente que hoy está sostenida por el Estado,
tal vez con los fines políticos o cautivos, también se están dando cuenta que son esclavos de una situación. Y yo creo que cuando se devele y se está develando la verdad, van a ser realmente libres y ahí va a venir toda esta explosión que vos estás proponiendo. Te agradezco, Carlos, la participación. Por supuesto, en la medida que podemos y que puedas vos, te seguimos requiriendo, porque realmente yo considero importante la óptica para que realmente la Argentina y los argentinos despeguemos de nuestro cerebro estas ideas tan nefastas que nos han impuesto en los últimos años. Gracias a vos y como siempre, juntos reflotemos la Argentina sumergida. El cambio está en el mar. Feliz Día del Padre para todos los que nos están escuchando en el día de mañana. Nos Seguro, vemos. Chao. seguro. Chau, chau, Carlos. Muchísimas gracias. Saludos a tu familia. Pasaba político de raza, si lo hay, el doctor Carlos Trabulsi. Y bueno, y llegamos al final de nuestro programa, Libre Opinión. Les recomiendo, suscríbase aquí, a ver si lo puedo ver, si suscribe, ¿dónde estamos? Acá, ahí. Suscríbase a Siempre en Domingo Radio en el canal de YouTube. Nos está viendo a través de Siempre en Domingo Radio en la página de Facebook. También nos puede ver en el Facebook personal Carlos de Sico. Y esto está... el programa usted lo puede ver en las 24 horas, los 365 días del año, en las páginas que le acabo de decir, sin ningún cargo, nada, ahí entra, elige el programa del sábado que quiera o del especial de la semana y lo vuelve a repetir. De mi parte ha sido un placer, les deseo un feliz Día del Padre a todos, a los que están y a los que están mirando y nos están de alguna manera acompañando desde el cielo, y que realmente papá, mamá, son seres inmensamente queridos por todos. Pásenlo lindo y como siempre les digo, que Dios los guarde y los bendiga constantemente. Y si no lo conoce a Dios, abra su corazón. Usted tiene la llave para cambiar su destino. Él nos ama. Dios los bendiga. Nos vemos y la semana que viene, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí. ¿En dónde? En Libre Opinión a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Chao, un placer, bendiciones.